un profesor y clases de formación ética y ciudadana. Los saludo a todos, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a trabajar sobre el primer trabajo del tercer trimestre de formación ética de cuarto año, básicamente sobre las leyes que regulan a los partidos políticos. Ese va a ser el tema que va a partir de ahora a empezar a englobar casi todos los trabajos que van a venir en la segunda mitad, en la última parte del año, ¿no? Básicamente hoy vamos a trabajar sobre la ley orgánica de los partidos políticos y el próximo trabajo, el trabajo 2, vamos a trabajar sobre la ley de financiamiento de los partidos políticos. Pero la ley más importante que va a regular a los partidos políticos va a ser la ya mencionada Ley Orgánica de los Partidos Políticos con el número 23.298, que salió en el boletín oficial el 25 de octubre del 85, que ha tenido un montón de modificaciones introducidas por las leyes 23.476, 26.600, 25.611, 26.191, 26.571, 26.774 y 27.412. La última gran actualización de esta ley se produjo el 15 de noviembre del 2019. Bueno, básicamente eso es el marco jurídico y legal que va a tener lo que podríamos decir los partidos políticos. Esta ley orgánica de los partidos políticos establece en su artículo número 1 que garantiza a los electores el derecho de asociación política para agruparse en partidos democráticos, como así también su derecho de constitución, organización, gobierno propio y libre funcionamiento de un partido político. Así también garantiza el derecho de obtener una personería jurídica política para actuar en uno o en varios distritos electorales o la posibilidad de elaborar una confederación de partidos políticos de acuerdo a las disposiciones y a los requisitos que establece la ley 23, esta ley orgánica de los partidos políticos. En su artículo 2 establece que los partidos son instrumentos necesarios para la formulación y la realización de una política nacional, como así también del sistema democrático. En el artículo 3 establece la existencia de los partidos que requiere de las siguientes condiciones sustanciales. Es decir, los partidos políticos para poder subsistir o para poder crearse tienen que respetar y tienen que cumplir con estas condiciones y con estos requisitos. El primer requisito que debe cumplir es un grupo de electores unido por un vínculo político permanente. Al mismo tiempo, el desarrollar o, en todo caso, generar una organización estable de funcionamientos regladas por una carta orgánica de conformidad con el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de autoridades, como así también de los organismos partidarios, según la forma y la manera en que cada partido lo organice y lo considere necesario, respetando la paridad de género, sin necesidad del cumplimiento estricto de la alternancia. Otro punto interesante de esta ley es que para que los partidos existan tienen que tener el reconocimiento judicial, es decir, tienen que acceder a esta personería jurídica que vendría a ser como el documento específico que le da la existencia a los partidos políticos, que los garantice y que identifique esa organización política como un partido y que comparta la inscripción de ese partido en el registro público correspondiente. En su artículo 6, esta ley establece que le corresponde a la justicia federal con competencia electoral, es decir, a la justicia electoral o a los juzgados de competencia electoral, definir, además de la jurisdicción como así también la competencia, qué elementos para vigilar y controlar, como así también desarrollar una vigilancia y un control específico sobre el partido para saber cuál es la vigencia efectiva de los derechos de esos partidos políticos, de los atributos, de los poderes, de las garantías y las obligaciones que no solamente tiene el partido político, sino también sus integrantes. Como así también debe, en todo caso, controlar, registrar y al mismo tiempo
ver cómo es el funcionamiento de esos partidos políticos y obviamente si se cumple con las leyes y las organizaciones necesarias para que ese partido político exista como partido político. En caso de que la justicia electoral compruebe alguna de las fallas o algunas violaciones a la ley de los partidos, de la ley orgánica de los partidos políticos, esa personería jurídica puede revocarse y el partido político deja de existir, porque al no tener personalidad jurídica política no puede existir. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para que un partido político adquiera esta personalidad jurídica política? Para los partidos de distrito lo establece en el artículo 7, en donde sostiene que para cada agrupación política se le puede reconocer su personería jurídica política de forma provisoria antes de la definitiva y debe solicitarla siempre hasta un juez competente, es decir, hacia un juez de competencia electoral, un juez federal de competencia electoral. ¿Cuáles son los requisitos? El primer requisito necesario que tiene que tener un partido político para su creación y obtener, aunque sea de manera provisoria, esta personalidad jurídica política es desarrollar o tener un acta de fundación y de constitución. Esta acta de fundación y de constitución tiene que estar acompañada de las constancias que acrediten la adhesión de un número de electores no inferior al 4% del total de los inscriptos en el registro de electores del distrito correspondiente hasta un máximo de 1 millón. Es decir, ¿qué significa esto? Que cuando uno crea el partido político tiene que tener el acta de cuándo se produjo, dónde se produjo, quiénes son los integrantes, con qué nombre, es decir, en una asamblea o en el momento en que se está creando el partido político, tiene que haber un registro. De ese registro de acta de fundación, de hora, de lugar, de personas que están en el recinto o en la reunión, tienen que tener las constancias, ya sea legales y al mismo tiempo de las personas existentes, para que ese partido político pueda funcionar como tal. Lo que requiere, dice, que acredite la adhesión de un número de electores no inferior al 4.000 o como máximo a 1 millón. Lo que significa es que tiene que tener un aval, tanto en firmas como así también de este grupo de electores, es decir, de este grupo de afiliados. Esto le permite al partido político tener una base de existencia real, es decir, que ese partido no sea una cáscara vacía, sino que existan un grupo de electores, que se ha conformado un partido político para participar de las elecciones, como así también del sistema democrático. Un ejemplo muy simple. Si la provincia de Santa Fe tiene alrededor en el padrón electoral, alrededor de, por decir un número, no es el número preciso, pero por decir un número, 2 millones de electores, es decir, 2 millones de personas o de ciudadanos habilitados para ejercer su voto, el partido político tiene que tener de ese total un porcentaje mínimo de constancia y de aval que le van a dar esa existencia. Si no, no puede solicitar esa existencia si no tiene el acta de fundación, como así tampoco al no tener cualquier tipo de constancia, ya sea en firmas, de inferior al 4% del electorado general del distrito, no puede participar. Al mismo tiempo tiene que tener y tiene que estar registrado en ese acta de fundación el nombre adoptado por la asamblea de fundación, como así también de la constitución. Debe definirse también en esa acta de fundación cuáles son los símbolos, cuál va a ser el nombre del partido, cuáles van a ser los colores del partido, cómo se lo va a identificar, cuáles van a ser sus siglas, bueno, etc. Al mismo tiempo tiene que tener una declaración de principios y programas, como así también una base política de acción. Debe estar sancionado, aprobado por la asamblea de fundación y constitución de ese partido político. Debe generar y sancionar una carta orgánica por la misma asamblea, como así también debe gestionar un acta de designación de autoridades promotoras, que pueden ser provisorias o pueden ser definitivas, de acuerdo a lo que establezca esta constancia o esta carta orgánica. Al mismo tiempo, por último, podremos marcar que tiene que estar en ese acta de fundación el domicilio partidario, el acta de designación de los apoderados. Durante la vigencia del reconocimiento provisorio, los partidos políticos serán considerados en formación. No pueden presentar candidaturas a cargos electivos en elecciones primarias ni elecciones nacionales, ni tener derecho a aportes públicos ordinarios o extraordinarios. En otras palabras, el primer elemento que tiene que tener un partido, o para crear un partido, ya sea de distrito, un elemento esencial es
el acta de fundación y constitución. Ese acta de fundación y constitución va a surgir de una asamblea de, como decía, un grupo de electores unidos por un vínculo político al principio de la ley. Ese grupo de individuos, ese grupo de ciudadanos reunidos por un vínculo político, se reúne en una asamblea. En esa asamblea se va a establecer la creación del partido, se va a establecer el nombre, se van a establecer los símbolos, se va a establecer, como yo decía, los colores, las siglas en que se los va a identificar. Y a medida que en esa asamblea se vayan tratando todos esos temas, tiene que haber un registro de las decisiones que se van tomando. Al tener ese registro, se va colocando en ese registro no solamente el nombre adoptado, sino también la declaración de los principios y del programa como de la base de acción, la designación de las autoridades promotoras o provisorias, el domicilio, el lugar y cuáles van a ser los apoderados del partido. En otras palabras, esta acta de fundación es elemental que lo elaboren los partidos políticos, porque vendría a ser, es como el documento de nacimiento, formación y desarrollo del partido político. Sin un acta de fundación, los partidos políticos no existen. ¿Cómo se puede obtener esta personería jurídica política definitiva según los partidos en formación? Deben acreditar por lo menos dentro de los 150 días después de su fundación la afiliación de un número de electores no inferior al 4.000, o al 4% del electorado general del distrito donde está. Del total de los inscriptos, el registro de electores correspondiente hasta un máximo de 1.000.000. Eso es igual. Así como piden las acreditaciones con el mismo número, tiene que demostrar que tiene una afiliación superior al 4% del padrón electoral. Al mismo tiempo, tiene que tener una copia de los documentos cívicos de los afiliados en donde puedan constatarse cuál es su domicilio, cuál es su nombre, cuál es la existencia real. Es decir, que no se inventen afiliados o que no se produzca una copia, o lo podríamos decir, procesos de corrupción o procesos truchos que copian DNI de personas que ni saben que están afiliados a ese partido político, para de esta manera poder garantizar el reconocimiento o la personería jurídica. Cuando eso pasa y se puede comprobar, el partido político obviamente pierde esa personería jurídica. Bueno, eso sería dentro de los 150 días. Vuelvo a repetir, tiene que presentar un aval que le permita asegurar que tiene una afiliación inferior al 4% del electorado o del padrón de electores de la región o del distrito donde quiere participar. La copia de todos los afiliados al partido político, como así también certificados por una autoridad partidaria. Dentro de los 180 días debe realizar las elecciones internas para constituir las autoridades definitivas de ese partido político. Entonces, dentro de los 50 días tiene que presentar el número exacto de la cantidad de afiliados que va a tener ese partido político. Si tiene menos del 3% de los afiliados al padrón general, obviamente no va a reconocer o no va a tener esa personería jurídica. Si tiene más del 4%, ya está cumpliendo con un requisito. Dentro de los 180 días de que fue creado ese partido político, tiene que realizar elecciones internas para establecer cuáles van a ser las autoridades definitivas del partido. ¿Pueden ser las mismas autoridades que fueron elegidas en el acta de fundación como autoridades promotoras o provisorias? Sí, todo depende del proceso electoral que lleve a cabo ese partido político. Dentro de los 60 días de obtenido el reconocimiento, es decir, de haber obtenido la personalidad jurídica, debe presentar los libros que refieren al artículo 37 a fin de todas sus rúbricas. Todos los trámites ante la justicia federal con competencia electoral hasta la constitución definitiva de las autoridades partidarias serán efectuadas por autoridades promotoras o de los apoderados, quienes serán solidariamente responsables de la veracidad de lo expuesto o de las respectivas documentaciones presentadas. Es decir, dentro de los 150 días tiene que presentar el aval de todos sus afiliados. Dentro de los 180 días de su creación tiene que llamar a elecciones y definir cuáles van a ser sus autoridades definitivas. Y dentro de los 60 días después de haber obtenido la personalidad jurídica, tiene que presentar los libros que llaman en cada reunión, en cada asamblea, se registran en un libro, en un acta, qué es lo que se va a trabajar o qué es lo que se dialoga en esa asamblea. Todos esos libros que tienen de pertenencia al partido político deben ser presentados dentro de esos 60 días para justamente demostrar que
todo el funcionamiento del partido político es legal y al mismo tiempo es verdadero. Para conservar la personalidad jurídica, en su artículo 7 tercios, la ley establece lo siguiente: mantener en forma permanente el número mínimo de afiliados. Es decir, uno puede haber creado el partido político con el 4% de los afiliados correspondiente al padrón electoral general. Puede haber obtenido la personalidad jurídica gracias a mantener ese 4%. Pero si cae su participación o caen los afiliados, esa personalidad jurídica puede ser revocada porque no cumple con el requisito mínimo de mantener el número mínimo de afiliados, siempre en relación al padrón electoral general del distrito donde se presenta. Si se presenta en Santa Fe, es el 4% del padrón electoral. Si es en Buenos Aires, el 4%. Va a variar de acuerdo a la cantidad de ciudadanos que están inscritos en el padrón electoral para poder votar. El Ministerio Público, Fiscal y de oficio o de instancia del Juzgado Federal con competencia federal verificará el cumplimiento del presente requisito en el segundo mes de cada año. Es decir, que el Ministerio Público al segundo mes de cada año va a visitar y obviamente va a realizar esta función de control y de vigilia, podríamos decir, de los partidos políticos para que se cumplan con estos requisitos. Previo a la declaración de la caducidad de una personalidad jurídica, el juez competente intimará al cumplimiento del requisito indicado. Es decir, si encuentra que un partido político no presenta los requisitos mínimos para mantener su personería jurídica, el juez competente va a intimar al partido político para que dentro de esos 90 días pueda complementar con ese requisito. Si no lo logra, su personería jurídica va a ser revocada y el partido político deja de existir. Después también dice que la Cámara Nacional Electoral publicará antes del 15 de febrero del segundo año siguiente al cierre anual el número mínimo de afiliados requeridos para el mantenimiento de la personería jurídica política de los partidos políticos de distrito. En el artículo 8 establece cuáles son los requisitos para que los partidos de distritos o cuáles son los requisitos necesarios para la creación de un partido nacional. Los partidos de distritos reconocidos en 5 o en más distritos con el nombre, declaración de principios, programa, base de acción, carta orgánica, pueden solicitar su reconocimiento como partido de orden nacional ante el Juzgado Federal con competencia electoral de su fundación. ¿Qué significa esto? Que un partido político que haya nacido, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, se haya expandido a Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Buenos Aires, puede solicitar la personería jurídica a nivel nacional. Esto le va a permitir a este partido la posibilidad de participar en elecciones nacionales, es decir, a senadores, a diputados o, en el caso necesario, a presidente o vicepresidente de la nación. Si un partido político no está reconocido o no está presente en 5 distritos nacionales, no puede adquirir esta personalidad jurídica de tipo nacional. Una vez que haya obtenido ese reconocimiento, el partido deberá inscribirse en el registro correspondiente ante los jueces federales con competencia electoral de los distritos donde decidiera actuar, a cuyo efecto, además de los preceptados en el artículo 7, el artículo 7 bis, que ya lo dimos antes de establecer lo que es los partidos de distritos y antes de los partidos nacionales, deberá cumplir con los siguientes requisitos. Primero, testimonio de la resolución que le reconoce la personería jurídica. Segundo, declaración de principios, programas o base de acción política y carta orgánica nacional. Acta de designación y elección de autoridades nacionales del partido y de las autoridades de distrito. Domicilio partidario central y acta de designación de los apoderados. Para conservar la personería jurídica política, los partidos nacionales deben mantener en forma permanente el número mínimo de afiliados establecido en la personería jurídica política vigente. Al igual que en los partidos de distrito, el Ministerio Público va a verificar el cumplimiento de todos los requisitos necesarios por esta ley en el segundo mes de cada año e impulsará, en caso de no cumplir o que aquellos partidos que no cumplan con estos requisitos, la caducidad de las personerías jurídicas partidarias cuando corresponda. Los partidos políticos pueden conformarse en confederaciones, en alianzas o en otro tipo de funciones. Sí, y la ley lo establece en el artículo 10.
En el artículo 13 establece que el nombre constituye un atributo exclusivo del partido. Es decir, el nombre del partido es propiedad de ese partido y no puede haber otro partido con el mismo nombre. Por ejemplo, si yo creo el Partido Federal por la Libertad, no puede existir otro partido que se llame Partido por la Libertad Federal. No puede. Salvo que sea Partido por la Libertad Federal de Santa Fe. En ese caso puede suceder. Pero el nombre es un atributo exclusivo del partido. No podrá ser usado por ningún otro partido ni asociación o entidad de cualquier naturaleza dentro del territorio de la nación. Será adoptado en un acto de constitución sin perjuicio de su interior, cambio o modificación. En el caso de que uno pueda obtener el nombre o quiera utilizar el nombre de un partido ya existente, depende del permiso, de la voluntad y al mismo tiempo de los vínculos que uno puede tener con ese partido. Si el partido existente niega el uso de ese nombre, está en todo su derecho porque es atributo del partido. El nombre partidario, su cambio o modificación deben ser aprobados por la Justicia Federal con competencia electoral, previo al cumplimiento de las disposiciones legales, solicitando el reconocimiento del derecho al nombre adoptado ante un juez federal con competencia electoral y dispondrá de la modificación de los apoderados del partido y la publicación por 3 días en el boleto oficial de la nación de la denominación. Es decir, ¿se puede cambiar el nombre de un partido político? Sí, pero para poder realizarlo y hacerlo efectivo, se tiene que pedir el permiso a un juez federal competente y va a ser este juez federal competente el que va a autorizar si el cambio del partido es necesario y es correcto y aparte está legalmente reconocido. En caso de no ser así, el partido se seguirá llamando como se llamaba anteriormente. Los partidos reconocidos o en constitución pueden controlar u oponerse al reconocimiento del derecho al nombre con anterioridad al que el juez federal con competencia resuelva en definitiva. Pero igualmente la dominación de partido podrá ser utilizada únicamente por agrupaciones reconocidas como tales o en constitución. Por ejemplo, un movimiento político no puede recibir el nombre de partido si no está confeccionado o conformado como un partido. Entonces recibirá el nombre de movimiento o tendrá otro elemento, o se lo llamará de otra manera. Comúnmente se le llama a todos a los movimientos políticos se les llama partidos, pero no todos los movimientos políticos o las organizaciones políticas son partidos. Para poder ser reconocidos como partidos tienen que cumplir con los requisitos que venimos trabajando hasta ahora. En el artículo 16 establece que el nombre no podrá contener designaciones personales ni derivadas de ellas, ni expresiones argentino, nacional, internacional, ni de sus derivados, ni aquellos cuyo significado afecten o puedan afectar las relaciones internacionales de la nación, ni palabras que exterioricen antagonismos raciales, de clase, religiosas o conduzcan a provocarlos. Deberá distinguirse razonablemente y claramente del nombre de cualquier otro partido, asociación o entidad. En ese caso de decisión, el grupo desprendido no tendrá derecho a emplear total o parcialmente el nombre originario del partido que se le agregue o al partido que hayan creado. En otras palabras, un partido argentino tampoco puede llevar la cuestión de nacional o internacional, ni tampoco nombres personales. Por eso, por ejemplo, uno de los partidos más reconocidos de la Argentina o más mayoritario, que es el Partido Justicialista, que se lo llama comúnmente peronismo, no puede llamarse Partido Peronista porque hace alusión personal a una persona en particular, en este caso a Juan Domingo Perón, que fue el líder que creó el Partido Justicialista. En este caso se llama Partido Justicialista porque no puede ser llamado Perón por este artículo que lo prohíbe. O como si yo me quiero poner Partido Macrista, o si yo me quiero crear un partido que se llame alfonsinista, etc. Los partidos políticos no pueden llevar el nombre o elementos que hagan alusión a una persona. En el artículo 17 establece: cuando por causa de caducidad se cancelara la personalidad política de un partido o fuera declarado extinto, su nombre no podrá ser usado por ningún otro partido, asociación o entidad de cualquier naturaleza, hasta transcurrido aproximadamente 4 años del primer caso u 8 años en caso del segundo. Es decir, cuando desaparece un partido político o se le quita la personalidad jurídica o su personalidad jurídica política es eliminada o se termina, para poder volver a usar ese partido tienen que esperar 4 años desde la caducidad de la personalidad jurídica y 8 años desde que haya sido declarado extinto. Después de estos
4 y 8 años el nombre puede ser utilizado, pero antes es imposible. Es decir, que hay que esperar aproximadamente 2 elecciones nacionales para que el nombre del partido pueda ser utilizado por otras personas. Generalmente cuando sucede esto es básicamente la muerte del partido político, y volver al funcionamiento o volver a ponerlo en marcha se vuelve muy complicado, porque al desaparecer en 2 elecciones también desaparecen los electores, y al desaparecer los electores desaparece la base principal del funcionamiento del partido político, que es la participación y la incorporación de los ciudadanos en la vida política, no solamente del partido, sino también de los sistemas democráticos y del sistema político en general. En el artículo 18 establece que los partidos tendrán derecho al uso permanente de un número de identificaciones que quedará registrado, adjudicándose en el orden que se obtenga el reconocimiento. Es decir, las identificaciones que uno pueda desarrollar, ya sea en símbolos o en palabras o en siglas, va a depender también del reconocimiento o de aquellos nombres, designaciones o símbolos que haya registrado, si no es imposible. En caso del domicilio, en el artículo 19 establece: los partidos deberán constituir un domicilio legal en la ciudad capital que corresponda al distrito en el cual solicitaren el reconocimiento de la personalidad jurídica política. Asimismo, deberán denunciar los domicilios partidarios centrales y locales. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos del acta de fundación, es esencial y elemental que el partido político tenga una dirección, un lugar real de existencia. Esto quiere decir que si quiere participar, por ejemplo, en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, es necesario que el partido político o el lugar en donde va a funcionar el partido político esté en la capital, esté en Santa Fe. Si ese partido político tiene residencia en Rosario y no está especificado una residencia en la ciudad de Santa Fe, que es la capital de la provincia, no puede participar. Eso es lo que quiere establecer esto. Como así también debe denunciar los domicilios de los partidarios centrales, es decir, los domicilios de todos los lugares en donde ese partido político, o los locales de esos partidos políticos, en donde va a funcionar. En el artículo 20 establece: los fines de esta ley, el domicilio electoral del elector es el último anotado en la libreta de enrolamiento, libreta cívica o documento nacional de identidad. Ahora nos vamos a meter en un elemento importante, que es la Carta Orgánica, que vendría a ser que es la constitución central de los partidos políticos. Sin una Carta Orgánica el partido político no puede funcionar, porque no está especificado su propia organización. Así como los países no pueden funcionar sin una constitución, o los estados no pueden funcionar sin una constitución, los partidos políticos no pueden existir y no pueden funcionar si no tienen una Carta Orgánica. En el artículo 21 dice: la Carta Orgánica constituye la ley fundamental del partido, en cuyo carácter rigen los poderes, los derechos y las obligaciones partidarias, a la cual sus autoridades y afiliaciones deberán ajustar obligatoriamente su actuación, respetando la paridad de género y el acceso a los cargos partidarios. En el artículo 22, con la anterioridad a la elección de los candidatos, los organismos partidarios deberán sancionar una plataforma electoral o ratificar lo anterior, de acuerdo con la declaración de principios, el programa o la base de acción política. Otro elemento más que podemos mencionar, vamos a hablar ahora de la afiliación, es decir, cómo puede una persona afiliarse a un partido político o cómo puede participar en ese partido político. Para afiliarse a un partido político solo se requiere los siguientes elementos: estar inscripto en el subregistro electoral del distrito que se solicite la afiliación, es decir, estar inscripto en el padrón electoral. Si uno tiene 18 años o más, ya está inscripto en el padrón electoral. Si está por cumplirlo, está inscripto en ese subregistro electoral. Entonces, un elemento importante, además de estar inscripto, es tener 18 años. Comprobar la identidad con la libreta de enrolamiento, libreta cívica o documento nacional de la identidad. Es decir, si uno se va a inscribir, que esa persona sea real y no sea trucha o no sea inventada. O en todo caso que no haya muerto y se haya robado esa identidad. Presentar por cuadriplicado una ficha de solicitud que contenga nombre, domicilio, matrícula, que vendría el número del DNI, clase, estado civil, profesión u oficio, y la firma o la impresión digital cuya autenticidad debe ser certificada de forma fehaciente por el funcionario público competente o por la autoridad partidaria que determinen los organismos ejecutivos, cuya nómina deberá ser remitida a la Justicia Federal con competencia electoral. De esta manera, la afiliación podrá también ser solicitada
por intermedio de las oficinas de correo de la localidad del domicilio, en cuyo caso el jefe de la misma certifica la autenticidad o la firma de la impresión digital. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno, además de presentar su documento, de presentar su voluntad y al mismo tiempo su consentimiento de afiliarse a un partido político, debe llenar la ficha necesaria para participar en el partido político de forma cuadriplicada. Al mismo tiempo tiene que garantizar, tanto él como así también el funcionario público, que esa persona exista de verdad y sea quien dice ser. Las fichas de los afiliados o el padrón de los afiliados son públicos y tienen la obligación de ser públicas para que cada persona pueda revisar, en el caso de no querer participar en ningún partido político, de revisar si está afiliado a un partido político. En caso de hacer eso, tiene que presentar una denuncia porque se ha hecho contra su voluntad y contra su consentimiento. En el caso de haberse afiliado al partido político de forma libre, de voluntad propia y con consentimiento, puede buscarse y saber si sigue afiliado y si sigue estando en la nómina del partido político. La ficha de solicitud de afiliación al partido político serán suministradas sin cargo por el Ministerio del Interior y Transporte a los partidos políticos reconocidos o en la formación que lo requieran, sin perjuicio de su confección por los mismos o por los cargos conformes al modelo realizado por el Ministerio del Interior de Transporte, respetando las medidas y la calidad del material y las demás características. Es decir, que el ministerio que va a estar involucrado en este proceso de las fichas de afiliación y al mismo tiempo de registro va a ser el Ministerio de Interior y de Transporte. La afiliación se extingue por renuncia, expulsión o violación de los artículos 21 y 24, debiendo cursarse la comunicación correspondiente hasta un juez federal de competencia electoral. En el artículo 25 ter vuelve a marcar: no puede haber doble filiación, es decir, una persona no puede estar en dos partidos políticos. Si está en dos partidos políticos, evidentemente, o uno de los partidos truchó esa afiliación, o en todo caso, las dos son truchas, lo que inhabilita y es un perjuicio, no solamente para la persona, sino también para el partido político, que ese elemento puede causar la pérdida de su personalidad jurídica política. Repito, no puede haber doble afiliación, es una condición para la afiliación a un partido político. La renuncia debe ser previa y expresada a toda otra afiliación anterior. Sí puede pasar lo siguiente: una persona a una cierta edad se puede haber afiliado a un partido político. A lo largo de su vida, el desarrollo del partido político o la forma en que el partido político se ha ido desenvolviendo puede provocar que la persona no se sienta representada o ya no se sienta parte de ese partido político y se quiera afiliar a otro partido político. En ese caso, tiene que primero presentar la renuncia a su filiación en el partido político mediante un telegrama para que el partido político, por ejemplo, el A, que lo tenía desde joven, entienda que él ya no pertenece más a ese partido político. Lo que le permite con esa renuncia al partido A poder afiliarse al partido B. Lo que no puede hacer es afiliarse, seguir estando afiliado al partido A y afiliarse al partido B, porque en ese caso se anula. Electores pueden formalizar su renuncia mediante el telegrama, como les decía recién. Ese telegrama es gratuito y personal y debe realizarse ante la Secretaría Electoral del distrito que le corresponda. O el fin que se establezca en cualquier, ya sea en el distrito o en el lugar donde uno se encuentre. El juzgado federal con competencia electoral, una vez notificada la renuncia de la afiliación, debe darlo de baja de ese partido político, comunicarlo al partido político que esa persona ha renunciado. Esto habilita de que la persona, si se quiere afiliar a otro partido político, está en condiciones legales de poder hacerlo. El registro de los afiliados, como les decía, es público y está constituido por el ordenamiento actualizado de las fichas de afiliación y que se refieren a los artículos anteriores. Su organización y funcionamiento correspondiente a los partidos políticos y a la justicia federal con competencia electoral. Los electores tienen derecho a conocer la situación respecto a su afiliación. La Cámara Nacional Electoral arbitrará un mecanismo para que los electores puedan conocer la situación individual con respecto a la misma o a la restricción de acceso de terceros a sus datos. Es decir, esto tiene que garantizar, uno solo puede llegar a registrar o en algunos casos controlarse en el padrón electoral y tiene que impedir de que terceros puedan acceder
a los recursos o a los datos propios para que no te produzca esta duplicación o en algunos casos esta forma de truchar o de inventar afiliados sin que la persona se entere. El padrón partidario. ¿Qué es el padrón partidario? El padrón partidario es el padrón de los afiliados, que es público y debe ser confeccionado por los partidos políticos, siempre debido a una solicitud de la Justicia Federal. En el primer caso, actualizado y autenticado, se remite a un juez federal con competencia electoral ante la elección interna de ese partido político o cuando este juez lo requiere. Los partidos pueden o podrán ajustarse a las disposiciones e instrucciones del juzgado, llevar bajo su responsabilidad el registro de los afiliados y el padrón partidario, sin otra participación de la Justicia Federal, con competencia electoral obviamente. Pero no quita el derecho de inspección o de fiscalización que puede realizar un juez de oficio o de petición de parte interesada. Generalmente los partidos políticos buscan que haya una relación mucho más fluida con los jueces de competencia electoral, porque si uno se niega a este proceso es que está encubriendo algo. ¿Qué son las elecciones internas? Bueno, las elecciones internas en un partido es cuando se llevan a cabo el recambio de las autoridades o la elección de nuevas autoridades. La elección de las autoridades partidarias se llevan a cabo periódicamente y siempre van a estar de acuerdo a lo que establezcan las cartas orgánicas. Si en una carta orgánica establece que el presidente de un partido tiene que estar 4 años, las elecciones van a ser cada 4 años. Si dice cada 2, es cada 2. Depende de cómo lo establezca cada carta orgánica. La Justicia Federal, con competencia electoral, podrá nombrar veedores en los actos electorales partidarios pedido por la parte interesada, quien se hará cargo de los honorarios y del gasto de todo tipo. Es decir, por ejemplo, en una elección, en un partido político, las dos listas o los candidatos que se presentan en la elección pueden solicitar la presencia de veedores o de personas que vayan a controlar el acto para evitar que haya fraude, pero los gastos y los honorarios van a ser pagados por las personas que lo soliciten. Eso ya marca un punto. En el artículo 31 establece que el resultado de las elecciones partidarias internas será publicado y comunicado a un juez de competencia federal. En el artículo 32, las decisiones que adopten las juntas electorales desde las fechas de convocatoria de las elecciones partidarias internas hasta el escrutinio definitivo, inclusive, deben ser notificadas dentro de las 24 horas y serán susceptibles a la apelación en un idéntico plazo ante un juez federal con competencia electoral correspondiente. El juez decidirá si el recurso sin más trámite dentro de las 24 horas de promovido, el mismo sea aceptado o en todo caso será inapelable. ¿Qué significa esto? Que cuando se producen las elecciones se le tiene que avisar al juez federal dentro de esas 24 horas. ¿Por qué? Porque permite que aquellas personas que tengan las pruebas de que se produjo un fraude o de que hay mecanismos en contra su decisión política o sobre su lista, puede presentar un recurso de amparo y después el juez verá si con las pruebas y con los testimonios o la justificación de ese recurso que se presenta, si se le da curso o si directamente lo establece como que el resultado es inapelable. ¿Quiénes son los que no se pueden afiliar a un partido político? Bueno, en el artículo 24 lo establece y dice lo siguiente: los excluidos del padrón electoral a consecuencia de las disposiciones legales vigentes son el personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas en actividad o en situación de retiro, cuando haya sido llamado a prestar servicio. El personal superior y subalterno de las Fuerzas de Seguridad de la Nación, de las provincias, en actividad o retirados o llamados a prestar servicio. Los magistrados del Poder Judicial Nacional, provincial y tribunales de faltas municipales. En el artículo 33 vuelve a marcar: no pueden ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos a elecciones generales, a cargos públicos electivos nacionales, ni ser designados para ejercer cargos partidarios los excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes. Al personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas en actividad o en retiro, al personal superior de las Fuerzas de Seguridad, a los magistrados y a los funcionarios permanentes del Poder Nacional a nivel local o a nivel provincial, como así también a aquellas personas que ejerzan cargos directivos o fueran apoderados de empresas, concesionarias, de servicios públicos de la Nación, de la provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipalidades o entidades autárquicas o descentralizadas de las empresas que exploten los juegos de azar. Las personas con autoprocesamiento por genocidio o crímenes de lesa humanidad,
como los acontecidos desde marzo del 76 hasta el 10 de diciembre del 83, las personas condenadas por crímenes descriptos en la resolución general, siempre en crímenes de lesa humanidad. Esas son las personas que están inhabilitadas de poder participar o de ser candidatos o precandidatos a elecciones internas y así también a las PASO o a las generales. Pero bueno, hacer un repaso de las actividades. La primera actividad o la primera pregunta que usted tiene que hacer sería: ¿qué requisitos deben cumplirse para que exista un partido político? Bueno, los requisitos para que exista un partido político deben ser los siguientes. La existencia requiere un grupo de electores. El elector es aquella persona con derecho a votar. Una carta orgánica que regule su organización y funcionamiento. Elecciones periódicas de autoridades respetando el porcentaje mínimo por sexo y al mismo tiempo por el padrón. El reconocimiento judicial como partido político, la inscripción en el registro público correspondiente de forma de partido político. ¿Cómo se logra el reconocimiento político de cada distrito? Bueno, para que una agrupación política se la pueda reconocer necesita tener una cantidad de afiliados igual o mayor a 4 cada 1000 electores del total del padrón electoral, es decir, el 4% del padrón electoral. ¿Cómo se transforma un partido de distrito en nacional? Los partidos de distritos reconocidos deben estar presentes en 5 o más distritos y pueden solicitar, una vez estando en 5 o más distritos, el reconocimiento y la personalidad jurídica de tipo nacional para de esta manera participar en elecciones generales. La pregunta 2, ¿cómo se logra el reconocimiento de un partido de distrito? Recién lo explicamos. La pregunta 3, ¿cómo se transforma un partido de distrito en nacional? Recién lo explicamos. ¿Qué es un padrón electoral? Bueno, acá tendríamos que repasar un poco los conceptos y los términos que trabajamos. ¿Qué es un padrón electoral? Es el registro o la lista de todas las personas que pueden votar. Tienen los siguientes datos: el nombre, el apellido, el sexo, el lugar y la fecha de nacimiento, el domicilio, la profesión, el tipo y el número de documento, entre otros. ¿Qué es una plataforma electoral? Es el documento que contiene la declaración de principios, el programa y las bases de acción política del partido político. ¿Qué es una carta orgánica? La carta orgánica es la ley fundamental del partido político. Regula su organización, gobierno y funcionamiento. Constituye la ley fundamental del partido, cuyo carácter rigen los poderes, los derechos, las obligaciones partidarias, a la cual sus autoridades y afiliados deben ajustar obligatoriamente su actuación respetando la paridad de género y también la paridad de género en el acceso a los cargos partidarios. ¿Qué es una afiliación partidaria? Es el proceso por el cual una persona de 18 años o más, con su consentimiento y su voluntad, se afilia a un partido político y decide participar de su organización, elección y gobierno. Para afiliarse a un partido político se necesita estar inscrito en el registro electoral del distrito que solicite la afiliación. Por ejemplo, si yo solicito afiliarme a algún partido de Santa Fe, tengo que estar en el padrón electoral, comprobar la identidad mediante el DNI y fehacientemente si soy quien digo ser, presentar una solicitud que se entrega en cualquier local partidario, de esta manera por cuadriplicado, en donde se establezca mi nombre, el domicilio, el DNI, el estado civil, la profesión, el oficio y mi firma certificada, como así también para poder autentificar o poder comprobar la autenticidad de mi firma y que me afilio al partido diciendo que yo, Gonzalo, me quiero afiliar por voluntad y por consentimiento sin ninguna presión y que soy Gonzalo porque el documento y todos los documentos necesarios así lo garantizan. Elecciones partidarias. ¿Qué son las elecciones partidarias? Son las elecciones internas que se desarrollan al interior de los partidos políticos que permiten la elección de las autoridades de ese partido y se llevan a cabo periódicamente según lo establezca una carta orgánica. Cada 2, cada 4, cada 1, lo que establezca la carta orgánica de cada partido. También sirven estas elecciones partidarias a designar cuáles van a ser los candidatos los candidatos a los cargos electivos nacionales o de distrito y se aplica en algunos casos el sistema de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en todo el territorio nacional, para que en un mismo día todos los partidos políticos definan cuáles van a ser los candidatos a los cargos electorales.
Y bueno, ¿y cuáles van a ser los excluidos a la participación de los partidos políticos? Ya lo dijimos: el personal superior de las Fuerzas Armadas, el personal de las Fuerzas de Seguridad, las personas con procesamiento por genocidio, por los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, hechos de represión ilegal, graves violaciones a los derechos humanos como tortura, desaparición forzada, vejaciones, apropiación de niños y otras violaciones, o aquellas personas con un autoprocesamiento o con un procesamiento y con una sentencia por los procesos sucedidos desde el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, o como aquellas personas que también van a ser condenadas por crímenes de lesa humanidad. Bueno, básicamente eso era el trabajo número 1 del tercer trimestre, que era organizar, trabajar y al mismo tiempo analizar la ley orgánica de los partidos políticos. Y bueno, por la situación de la pandemia, este trabajo no es tan pesado cuando lo hacemos en clases, ya que esto se hace de manera práctica porque ustedes son los que terminan creando el partido político. Y para aprenderlo, lo leemos y lo ponemos en la práctica, y ustedes son los que firman juntan las firmas, eligen el nombre, los símbolos, las bases, desarrollan su propia carta orgánica. Es decir, es un trabajo mucho más lindo y mucho más práctico y con mucha experiencia, porque se hace de manera constante y se hace en la escuela. Pero bueno, debido a la pandemia, este trabajo solamente se puede hacer mediante la parte teórica, que quizá es la más complicada y la más pesada. Pero bueno, espero que les sirva el video y nos estamos viendo en el trabajo número 2, que vamos a trabajar sobre la ley de financiamiento político. Nos vemos.